Hola a todos, bienvenidos. Esto es EPP Live. Sucede todos los jueves y hoy, como uno de los tantos jueves que hemos tenido, tenemos a una ponente que ya la conocemos. Ella es Amanda, nos acompaña desde México y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la importancia de la simulación en la formación del el operador o futuro paramédico, como lo llaman en tu país, tecnólogo en atención prehospitalaria, paramédico, técnico en emergencias médicas, técnico de enfermería a nivel superior prehospitalario, la denominación que le den. Esto es el mundo prehospitalario. Amanda, quizás tengas unas palabras de bienvenida el día de hoy. Pues primero que nada, muchas gracias Juan y a la Escuela Peruana por la invitación y por su interés en el tema de simulación. Bienvenidos a todos. Espero que sea de su interés y de su agrado el tema y bueno, obviamente llenar las expectativas por la cual hoy nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Amanda. Gracias a ti por anticipado. Ya es un gusto volver a tenerte nuevamente aquí en este espacio, en este rinconcito. Y voy a compartir la pantalla mientras se van conectando, indicarles que todos aquellos que tengan dudas, alguna consulta, referencia, un comentario, un corazoncito, un like, lo pueden ir dejando en la bandeja de chat que sale al lado izquierdo, de su derecho izquierdo, de su monitor, de su pantalla, de su móvil. Hay un chat en vivo y hay un chat en diferido. En cualquiera de los dos no hay ningún problema. Vamos a estar al pendiente para poder dar respuesta a esa duda. En estos momentos, entonces, comparto la pantalla. Ok, muy bien, ya tenemos la pantalla compartida. Y Amanda, la sala es tuya. Podemos iniciar si es que tú lo deseas. Muchas gracias Juan. Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la simulación clínica en el entorno prehospitalario. Sabemos muy bien que en el entorno hospitalario y en la formación de los médicos, así como de los enfermeros, e incluso de algunas áreas como son las fisioterapeutas o quiroprácticos, están ya llevando a cabo eventos de simulación. Ahora, muy probablemente muchos de ustedes, de los que nos están viendo actualmente, son profesores, instructores, facilitadores que forman parte de un centro de entrenamiento que básicamente está educando o formando a paramédicos, técnicos, tecnólogos o técnicos en enfermería, dependiendo del país donde nos estén viendo o visualizando. Eh, una de las cosas que tenemos que recordar es que la simulación clínica no sustituye a la práctica clínica, o sea, lo que realmente hace es garantizar la seguridad del paciente y vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Juanito. Seguro que muchos de nosotros hemos hecho simulaciones en nuestros centros de entrenamiento y que muy probablemente tengamos recursos a veces limitados que nos conduzcan a tener que improvisar ciertos simuladores o buscar cómo desarrollar ciertas técnicas que no se pueden hacer sobre un paciente estandarizado, o sea, sobre ese compañero que se presta para ser paciente mientras nosotros le hacemos un procedimiento médico. Y muy probablemente también llevamos a cabo esta práctica de destrezas o habilidades, que no es propiamente una simulación, sino es el replicar básicamente un ejercicio hasta que se alcanza la competencia psicomotriz o la competencia práctica que se necesita. Y bueno, todo es un proceso, ¿no? Comenzamos siempre con la parte teórica, luego vamos a desarrollar una habilidad en específico, por poner un ejemplo, colocar un torniquete, ¿no? O realizar el manejo de la vía aérea avanzada y específicamente colocar un dispositivo supraglótico. Entonces, en este caso, tú practicas esa habilidad y luego al tener diversas habilidades, desarrollas un escenario para llevar a cabo esa adquisición de competencias completa. No solamente es la parte práctica, sino más bien es como ya el razonamiento clínico, el pensamiento crítico de tu estudiante o del estudiante y, por supuesto, la adquisición de competencias como trabajo en equipo, liderazgo, todas esas cosas son las que trabajamos, ¿sí? Ahora, ¿por qué menciono esta parte de que muy probablemente nos están observando muchos instructores facilitadores? Porque es importante comprender que en realidad ya estamos haciendo simulación. Entonces, en primera instancia, cuando yo empecé a introducirme a este medio de la simulación de manera más profesional, ¿sí? En realidad me di cuenta que nosotros en la institución en la que yo colaboraba, específicamente la Cruz Roja de Cancún, ya hacíamos simulaciones, solamente que no le habíamos puesto el nombre, el apellido correcto a las diversas situaciones que llevábamos a cabo para que los alumnos
adquirieran esa competencia o ese aprendizaje. Entonces, por eso menciono que seguro ustedes ya están haciendo simulación, solamente es ponerle los conceptos correctos o el nombre correcto de a los términos o a los ejercicios que estamos realizando, ¿sí? Ahora, ¿qué es un aspecto importante que vamos a hablar también de si necesito tener simuladores para hacer una simulación efectiva? O sea, sí es importante los simuladores, pero no es realmente algo indispensable o que si no lo tengo, yo pueda dejar en este caso, de hacer la simulación o que sin ellos yo no pueda adquirir la competencia, ¿sí? Entonces, si me ayudas con la siguiente, Juanito. Antes de hablar de las ventajas, quería compartirles algo que es bien importante. Hace un tiempo hablábamos o conversábamos, la verdad es que no recuerdo las personas ni el lugar en donde me encontraba, sobre que en algunos centros de simulación de Estados Unidos específicamente, estaban empezando a usar profesionales de la salud como pacientes estandarizados o actores, como normalmente los conocemos. Y bueno, les planteaban obviamente el escenario y ellos desarrollaban el escenario o actuaban en el escenario para que los estudiantes se pudieran evaluar o pudieran practicar. Entonces, y hablaban que era algo novedoso, ¿no? De hace unos meses, tal vez tendrá un año porque no estoy muy segura ni con quién, ni cuándo, ni dónde fue, pero yo pensé que en realidad en ese momento analicé que no era algo tan novedoso, porque si lo piensas en este momento, seguramente en tu centro lo están haciendo. O sea, ya están brindando simulaciones con compañeros que son profesionales de la salud y que se prestan para ser actores y que después ellos proveen incluso un debriefing, un feedback a los estudiantes de sus intervenciones. Y al ser un profesional de la salud que tiene la experiencia clínica, la práctica, tiene ese panorama completo de qué es lo que se espera que el estudiante realice, ¿no? Sí es importante tener muy en claro que ellos no son los evaluadores, forman parte pilar de la simulación como cualquier otro paciente estandarizado y digamos que la ventaja que se presta es que al ser profesionales de la salud, repito, ellos ya tienen esa visión clínica o práctica de lo que se espera que se realice por parte del estudiante. Entonces, aquí es donde vuelvo a enfatizar, seguro ustedes ya están haciendo simulación en su espacio, solamente hay que profesionalizarlo un poco más. También hablaremos sobre qué capacitaciones o cursos existen que se pudieran ustedes acceder. Lamentablemente, una desventaja real es que son de alto costo. Esa es una realidad. Sin embargo, sí hay, bueno, diferentes medios por el cual ustedes pueden adquirir este conocimiento. Artículos, como lo que estamos haciendo ahorita, hay diferentes webinars o conferencias de expertos en simulación en toda Latinoamérica y también en Europa y Estados Unidos. Entonces, digamos que puedes tener un panorama general de lo que se está haciendo en las diversas partes del mundo y esas investigaciones que demuestran que funciona y que no ha sido tan grato o funcional en la simulación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Una importante es garantizar la integridad y la seguridad del estudiante y del paciente. ¿Por qué? Porque al practicarlo sobre un simulador o en un paciente estandarizado, dicha habilidad no se pone en riesgo al paciente y tampoco al profesional de la salud. Él puede practicar las veces que le sea necesario hasta que adquiera la competencia. Y es ahí donde empezamos a perder un poco el panorama de que el instructor lo sabe todo. Porque el estudiante, y la segunda cosa, que el estudiante no se puede equivocar, porque no es así. Lo que tenemos que hacer es garantizarle al estudiante que él va a practicar las veces que necesite hasta que adquiera la competencia y puede cometer los errores que sean necesarios. Y de hecho, si lo analizamos en el aspecto como desde la perspectiva de nuestra vida, es una realidad que uno aprende una vez después cometido el error. Muy pocas veces una persona aprende antes del error, o sea, observando cómo otra persona se equivoca y entonces no repite la secuencia. Pero vamos, sabemos en la realidad que a veces eso no sucede y aunque no nos guste reconocerlo, los seres humanos cuando cometemos el error trae un aprendizaje porque con ello ya muchas veces, algunos seguimos cometiendo los mismos errores, no los volvemos a cometer. Entonces, ahora vamos a llevarlo a la parte educativa. El estudiante identifica que ha cometido un error y se busca que después en la otra simulación, por supuesto, lo corrija. Ese es un aspecto importante, muy importante.
el estudiante debe ser consciente de lo que está aprendiendo y lo que no ha logrado aprender. ¿Por qué? Porque si él no es consciente de sus avances, ¿sí? Es poco probable que logre darse cuenta en qué punto está y a dónde quiero que llegue, ¿sí? Y ahí no solo depende del instructor, también depende del estudiante. Por eso se tiene que hacer responsable de su propio aprendizaje. Entonces, insisto que las principales ventajas que desde mi perspectiva personal son lo que para mí hace perfecto la simulación es garantizar la seguridad del paciente y del estudiante o del profesional de la salud. Porque esto no solo es para los que están en proceso de formación, esa es una de las principales ventajas, sino también para aquellos que ya son profesionales de la salud y que empiezan a desarrollar una habilidad o que necesitan perfeccionar una habilidad, ¿sí? Y por eso está en los diferentes niveles de la formación. O sea que, por ejemplo, el médico que está haciendo una especialidad, no sé cómo se llama en su país, que va a adquirir una competencia, no sé, para ser un cardiólogo, por ejemplo, puede hacer simulaciones, sí, incluso puede hacer simulaciones in situ. Si han visto en series de televisión, algunas son como muy irreales, pero hay unas que sí son, nos aportan datos importantes, como por ejemplo, de repente pasa una película o una serie en donde, ay, muy buena, ahorita no recuerdo el nombre, a ver si me acuerdo, en donde va a ser una cirugía de la separación, si no me equivoco, de dos pacientes pediátricos que tenían unión en el cráneo. Ahorita no recuerdo el nombre de la película porque es un hecho real, y él practica en un simulador para después realizar el procedimiento y logra tener éxito este procedimiento, ¿sí? Entonces, es algo similar, nada más que lo que hacemos es en pregrado o en posgrado, dependiendo de dónde nos encontremos. Es muy probable que usted se encuentre en pregrado, o sea que los estudiantes que están en proceso de formación, ¿sí? Pero, bueno, para pasar a la siguiente diapositiva, nada más le afirmo, aquí el elemento importante primero es el instructor, el facilitador o el que está haciendo la simulación. Él tiene que creérsela primero. Luego el estudiante se la tiene que creer, porque si el estudiante piensa que es un simulador o que solo es un compañero que está maquillado y no piensa en sí que es un paciente real, entonces se puede caer en un juego. Y de repente ya esto que buscaba que sea un aprendizaje pasa a ser un juego, pasa a ser algo que no tiene un impacto real en el estudiante. Entonces, él le tiene que ver la importancia y por eso hay como diferentes, tiene que haber esa alineación entre la institución, el instructor y el estudiante. Porque si de repente se contradice la institución con el instructor o el instructor con el estudiante, etcétera, eso no va a funcionar. Tiene que haber esa alineación de los tres en un común acuerdo que la simulación va a ser parte del proceso de formación de los estudiantes en el nivel en el que se encuentren, ¿de acuerdo? Y bueno, la complejidad va a ir aumentando conforme vayamos avanzando en el semestre, en los meses, en los módulos, como tenga establecido usted su programa de educación. Ahora, ¿qué otra cosa nos interesa saber? Si nos ayudas con la siguiente diapositiva, Juanito. Una cosa importante es que hemos visto que la simulación nos puede ir asombrando los avances tecnológicos que está presentando actualmente. Insisto que si ve las series o los programas de televisión o incluso ve de repente cuando hay se me fue, congresos en otros países europeos, norteamericanos, ¿sí? Hemos visto, no sé si les ha tocado ver, estos simuladores que a primera impresión parecen una persona real. O sea, tú los ves a distancia e incluso a veces aunque te acerques, tienes que tocarlos para observar que no es una persona, que es un simulador. Y seguro a ustedes les ha pasado que incluso no sé qué tan frecuente es que trabajen de repente en la calle cuando están haciendo simulaciones, porque bueno, si estamos en el sistema de emergencias, pues nuestro trabajo normalmente es en un espacio abierto, ¿no? Entonces de repente estamos haciendo simulaciones y va pasando una persona a la comunidad y se para, se frena a observar y hasta nos pregunta qué está pasando, ¿no? Y ya nosotros le explicamos que es una simulación, que no es real. Y bueno, ahí es cuando caemos en conciencia de cómo la simulación tiene un impacto en el contexto de la educación. Y lo que decía hace un momento es de que nos asombra porque los avances tecnológicos son tan bonitos, todavía no se define
qué tan viable es que un simulador se parezca, por ejemplo, a este robot que de hecho los llevan a programas de televisión, interactúa contigo y conforme va hablando contigo, va aprendiendo y te analiza, te psicoanaliza, ¿no? Como dirían algunos, te psicoanaliza y lo que hace después, al detectar qué te gusta, al detectar cómo habla, etcétera, empieza esa relación contigo. Entonces, no sabemos qué tan beneficioso pudiese ser esto en algún momento. Todavía no llegamos a ese punto. Tenemos diferentes simuladores que son virtuales y físicos. Los virtuales, por ejemplo, lo que está en la imagen, no sé si ven a esta persona que trae como unos lentecitos, sí, y que tiene puestas sus manos de esta forma, es un simulador de cirugía laparoscópica, por poner un ejemplo, porque hay muchísimos otros, ¿sí? Y que hoy en la realidad de la pandemia, ¿sí? Hemos visto que pudiese ser funcional. Claro, sí, hay situaciones o procedimientos, perdón, que no se pueden sustituir con una simulación virtual. Alguien me decía, no sé, un torniquete, que no lo puedo demostrar, no puedo decir que no, tampoco puedo decir que sí, porque no hay evidencia que diga que es 100% funcional o que de plano lo descartemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica, donde el cirujano, válgame, no está viendo al cuerpo propiamente, sino introduce cámaras y hace los procedimientos, pues entonces es muy funcional porque es la forma en la que lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, entonces, en la actualidad con la pandemia, pues, ¿qué se está viendo? Se está viendo específicamente que los simuladores de realidad virtual, de realidad aumentada, están siendo aceptados ante la necesidad de que no nos podemos reunir muchas personas en un espacio físico para hacer un procedimiento. Como era algo relativamente nuevo, y digo nuevo entre comillas porque realmente ya tiene un tiempo que se ha ido desarrollando, la otra cosa es que también son un poco costosos. Aunque hay simuladores gratuitos en línea, me han mandado varios en donde he visto que entras, por supuesto, la complejidad es baja. ¿Qué significa? Que no tienes un simulador que te hable o que reaccione ante la administración de un fármaco, etcétera. Pero de repente sí puedes hacer ciertos procedimientos. Hay unos muy buenos que son para monitores cardíacos, para atender un paciente en paro cardíaco, que son como de los más comunes que he visto para el sistema médico de emergencias. Y hay otros de más complejidad, bueno, lamentablemente hacer hacer una inversión, perdón, que tiene un poco más de costo de los gratuitos, pero que te permite esa interacción. Hace 2 años, si no me equivoco, 3, no estoy muy segura, fui a una universidad que está en el norte del país o de México, y ellos tienen un simulador donde literal es un proyector, bueno, es un programa que se proyecta y tú hablas con el avatar. Entonces, haces tu historia clínica con el avatar y cuando le preguntabas algo que no estaba dentro de la historia clínica, te respondía que no estaba programado para decirte esa información o que no cuenta con esa información. Hay diferentes frases que usaba dependiendo de la pregunta que se hiciera. Entonces, a mí me encantó porque el estudiante está frente a una persona, ¿sí? Frente a una persona que en realidad no existe, con la que está conversando, con la que está teniendo una interacción y que el profesor desde otra sala está observando a través de la cámara, por supuesto, el desempeño del estudiante. Y el estudiante entra un poco más en la realidad porque no tiene al profesor en la sala y entonces no voltea. ¿Les ha pasado que les tienes al profesor ahí sobre ti y entonces el estudiante, en lugar de preguntarle al paciente, voltea al instructor? ¿Sí? Es ahí donde les digo, la parte de los simuladores son muy importantes, son hermosos. A mí me encantaría tener todos en mi espacio de trabajo, algunos de ellos en la universidad donde yo estoy, sí hay, sí existen, pero yo sé que en la realidad muchos centros no es tan viable que los pudieran tener o que los pudieran adquirir. Entonces, lo que hace a la simulación no es el simulador, sino la persona que está guiando la simulación. Entonces, y claro, si hay un actor que está debidamente entrenado y capacitado y no sobreactúa, pero tampoco, sí me duele, sí me duele, cuando el dolor debe ser algo desgarrador o muy molesto y él se sujeta al abdomen como si, no lo sé, como si fuese un dolor de que se cortó el dedito, entonces eso no le da realismo, por eso influye la persona que está haciendo la simulación, el actor o el paciente estandarizado y no necesariamente tengo que tener simuladores de alta fidelidad.
Si usted tiene estos simuladores que tienen automatismo ventilatorio, que padean, que tienen presencia de pulso, que registran todas las intervenciones, porque son maravillosos. Tú los palpas o tocas el pulso o les haces alguna intervención o incluso haces una intervención inadecuada y lo registra. Lo intubas y lo haces de manera incorrecta y lo registra y empieza a desaturar el paciente, si está programado de esa forma, por supuesto. Entonces empieza a desaturar indicándote que hay un problema en el paciente y tú tienes que identificar que la intubación no fue exitosa. Entonces, pero esos simuladores, lamentablemente es una realidad, son de altos costos. Y la otra cosa que también nos puede ayudar son las videograbaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo cámaras profesionales en mi centro de simulación? O sea, si yo no tengo de las cámaras que luego en las áreas de algunas instituciones en el área de comunicación traen sus cámaras como tipo película, no pasa nada. Incluso hay algunos sistemas de grabación portátiles que se venden para esto, o sea, que se venden para la simulación. Y los puedes poner en diferentes lugares, en diferentes posiciones y graba al estudiante, graba el audio, graba el video, por supuesto, para que después él se pueda ver. Esto es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente, un smartphone, un iPhone o lo que ustedes tengan en casa? Tienen un iPad, una computadora, o alguna camarita, aunque sea algo sencillo relativamente, ¿sí? Ese celular, esa cámara, ese iPad te puede ayudar a grabar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás registrando lo que el estudiante está haciendo. No es lo mismo cuando te dicen, usted lo que hizo fue esto, a cuando tú te ves y reconoces que lo que hiciste fue correcto o incorrecto. Porque ahí no hay forma en la que tú digas, no, el instructor en su apreciación no se dio cuenta o no observó, no vio, no escuchó, yo qué sé, que yo le dije esto, ¿sí? Y entonces cuando le muestras el video y le dices, aquí está, en ningún momento usted indicó la colocación del torniquete. Puede ser que el estudiante lo pensó porque lo pensó, pero no lo dijo. Y al no decirlo no se hizo, obviamente. Entonces, al mostrarle su video, el estudiante entra en conciencia y dice, oh, sí, efectivamente, lo pensé tal vez, pero nunca di la indicación de que se hiciera esa intervención. Y eso cuando te observas en el video y dices, rayos, e incluso cuando estás haciendo la dinámica de equipo. Personalmente les digo, me tocó trabajar en un curso, en un taller, bueno, era un curso taller de simulación en una actividad de paro cardíaco. Y ya no recuerdo qué era. Fue el paciente tenía una fibrilación ventricular o una sistolia. No, creo que era una sistolia y no se tenía que desfibrilar si no me equivoco. No, no es cierto, ya me acordé. Era un monitor desfibrilador programado como DEA. Entonces, cada vez que ya saben que el DEA no evalúa cuando tú se lo dices, sino cada 2 minutos, así está programado y así tiene que ser, ¿no? Entonces, estaba puesto un desfibrilador automático externo. El médico me preguntaba cada determinado tiempo que cómo iba el ritmo y que me dio la indicación de que yo analizara el ritmo. Y entonces yo le dije, doctor, no se puede porque es un DEA. Y me dijo, ¿cómo no se va a poder? A ver, entonces hubo esa discusión en el momento del escenario y yo respondí, pues es que es un DEA, o sea, no se puede evaluar el ritmo con un DEA, doctor, solo si es un monitor cardíaco. Entonces, básicamente hubo una diferencia ahí, digamos, en el momento que condujo a que no se desarrollara bien la atención del paciente. Entonces, después en el video, cuando nos observamos ambos, pudimos darnos cuenta que ambos habíamos desviado la atención al problema de si era un DEA o si era un monitor y que en cuánto tiempo, etcétera, y habíamos dejado de prestar atención al paciente, ¿no? A la reanimación del paciente. Y aunque éramos un equipo, o sea, éramos varios trabajando, pues sí hubo esa pausa, ¿sí? Si quieres, esa pausa de todos, de, a ver, tranquilos, y así, y se ve como empezamos a desviar la atención a algo que no era importante, porque realmente no era tan importante, y dejamos de prestar atención al paciente. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta de la realidad, ¿sí? E incluso, de repente pierdes el control y bueno, en México es muy común que tengamos un lenguaje florido. Entonces, de repente empiezas a decir una y otra palabra
la progenitora de tu compañero y pierdes el control, empiezas a gritar y si han convivido con un mexicano enojado, cuando ya le sale su lenguaje florido, bueno, te dice hasta de qué te vas a, hasta cuándo vas a resucitar, ¿no? Entonces, y ahí es donde se pierde ese control del escenario, porque en lugar de enfocarnos en la atención, nos enfocamos a lo que el compañero me está diciendo, a mi persona. Entonces, todos esos factores, con un video, se solucionan. Y se solucionan en el aspecto de que el estudiante no te puede decir que no hizo o que sí hizo, e incluso en una evaluación se vuelve más objetiva, porque incluso usted se puede equivocar y es una realidad. De repente resulta que llegó alguien y le está hablando y según usted súper atento de la evaluación, pero ese segundo en el que estaba dando una información su compañero, su par, dejó de prestar 100% atención a su estudiante. Y en ese momento, el estudiante hizo una intervención que usted no tomó en cuenta, ¿sí? Y con ello, bueno, obviamente no alcanzó la puntuación correcta o la puntuación para alcanzar ese examen exitoso. Entonces, pero al ver el video, usted identifica que sí lo hizo sencillamente o que sí lo mencionó, pero tal vez en ese momento se distrajo por un segundo. Y ese segundo, bueno, realmente puede hacer una diferencia. Entonces, el video eso nos va a ayudar y muchos simuladores lo traen incluidos videos para una cámara, perdón, para hacer esa videograbación y luego poder hacer el briefing, que vamos a ver un poquito de ello más adelante, ¿de acuerdo? Si me ayudas con la siguiente, Juanito, por favor. El escenario se vuelve un recurso muy importante. Y aquí si ustedes quieren y los pueden compartir, ¿cuántos de ustedes crean escenarios en sus centros de entrenamiento? O sea, que se sientan y redactan un escenario para un proceso de evaluación o para un proceso de enseñanza, ¿sí? ¿Qué características le incluyen a su escenario? ¿Qué apartados o qué secciones trae su escenario? No sé, por ejemplo, cómo se va a llamar el paciente, la edad, o si va a tener molage, o qué pasa si no hacen cierta intervención, o cuánto tiempo va a durar el escenario, qué se va a evaluar en el escenario, quiénes van a estar participando en el escenario, si va a haber solo una persona, si va a haber un familiar, qué es lo que el paciente tiene que responder si se le pregunta algo que no está en el escenario, no sé, ¿cómo se llama tu perro? Y eso no forma parte del escenario, pues el actor tiene que saber qué responder, ¿sí? Porque si no pasa, de repente empezamos a dar información y ya no nos acordamos de qué dijimos. A mí personalmente me sucedió en mi proceso de formación hace muchos años, cuando tenía un compañero que estábamos practicando y me empezó a decir que, ya no recuerdo muy bien cómo fue el escenario, la verdad, porque eso que les digo ya tiene algunos años. Era una paciente embarazada que la habían atropellado, aplastado por estos vehículos militares, me importa el nombre, y que luego la había mordido un león o algo así. Entonces, le había pasado de todo a mi pobre paciente. Yo así, ¿de qué? O sea, está embarazada, le pasó encima un vehículo militar y además la mordió un león. Falta que venga y la orine un perro para que tenga todo el complejo de problemas junto con ella, ¿no? O, por ejemplo, en un proceso de evaluación en el que me llevaron a mí, tenía un paciente, no me acuerdo, que había impactado su vehículo contra un árbol, pero antes lo había picado una abeja y la abeja hizo que tuviera anafilaxia y por la anafilaxia impactó su vehículo, entonces tenía el trauma, pero también tenía una parte clínica. Y recuerdo que todos los estudiantes, y no por ser presunciosa, pero fui la única que se le ocurrió pensar que había un problema más además del choque, porque todos se fueron con el choque. Pero ya después, analizándolo, dije, la verdad es que estaba hecho para que el alumno no pase, porque ¿cómo te ibas a dar cuenta de un piquetito, ¿sí?, en una exploración física? Entonces, era ya una evaluación detallada la que se esperaba, pero para cuando llegaras a la evaluación detallada, la vía iba a estar cerrada y ya no ibas a poder hacerle mucho a tu paciente. Entonces, ahí es donde de repente, o tienes un escenario muy simple. Me acuerdo ¿qué le pasó? Se cortó la mano y hice la contención del sangrado y pasé mi examen y ya me gradué. Es decir, digo, wow, a mí me hubiera encantado graduarme así. O sea, es ahí donde tú te tienes que dar cuenta a quién va dirigido el escenario, cuáles son los objetivos del escenario, tienen que estar muy bien establecidos. No te puedes desvariar así de que lo mordió un león y lo picó una culebra y se lo comió la anaconda, ¿no? O sea,
cosas así como muy raras y que luego pasan. Y hay cosas que sí pasan, les ha pasado que llegas y dices, ¿cómo llegó el coche al segundo nivel de la casa? Pero son dualidades extrañas o poco comunes, ¿sí? Y aunque el paciente nunca está como el manual, esa también es una realidad, ¿sí? Tampoco es que te lo encuentres que lo aplastó el coche, que luego lo mordió león y lo picó una culebra, ¿no? Entonces, ese es el aspecto importante, identificar a quién va dirigido, objetivo del escenario, qué se va a evaluar, cuánto tiempo va a durar, quiénes están involucrados en el escenario, qué tienen que decir cuando se les pregunte, qué información deben de proveer, muy bien estricta, cuáles son los signos vitales del paciente y el desarrollo en caso de que no hiciera la intervención correcta al estudiante, o por supuesto que hiciera la intervención correcta, cuál va a ser el desenlace de ese escenario, en cuánto tiempo se va a complicar. ¿Un minuto? En un minuto, si no maneja una vía aérea, se puede broncoastar el paciente y pasarse a dejar de ventilar, etcétera. Ok, entonces en un minuto el paciente estandarizado deberá saber que dejará de respirar, o el simulador, o lo que sea con lo que estén trabajando, ¿sí? Ese es el punto. Ahí es donde tienes que saber. ¿Por qué? Porque si todos vamos a evaluar lo mismo y resulta que haces 4 estaciones, por ejemplo, donde vas a evaluar en el mismo escenario, en 4 lugares diferentes, con 4 evaluadores diferentes, ¿sí? Amanda le va a decir que al minuto dejó de ventilar, Rodrigo que a los 5, Juanito que a los 7 y Angie que a los 9, ¿no? Y cuando el estudiante platica con su compañero le va a decir, no, Amanda fue bien cruel, al minuto me dijo que ya no respiraba, y se van a intercambiar esa información y va a haber inconformidad, por supuesto, ¿sí? Por eso tiene que estar muy bien establecido, incluso si va a llevar una ropa en particular. Y la otra cosa, el sexo del paciente. Sé que a veces por la situación de repente le ponemos panza al hombre y ahora le va de embarazado, ¿no? Y hace la simulación muy bien. Pero en la medida de lo posible que pueda hacer el paciente de acuerdo al sexo del escenario, hay que ponerlo de esa forma para evitar, imagínate que tiene una panza, esa es otra cosa, un aspecto importante, el imagínate, la simulación de la simulación. Imagínate que está sangrando, imagínate que es un paciente que tiene una fractura en la pierna izquierda. Imagínate que, y entonces el alumno ahí a cada rato, y aquí tiene algo, porque no está, y como no está, no puede saber si existe o no. ¿Y qué pasa de repente? El instructor se le olvidó que tenía que decir que al explorar el tórax había una equimosis en el hemitórax derecho o izquierdo, entonces no lo mencionó, y ya que va por los pies, sí, se me olvidó mencionarte, me ha pasado, que hay una equimosis en el hemitórax derecho. Y ahí se regresa al estudiante. Y era una lesión crítica que debió de identificar. ¿Fue error del estudiante? No. ¿Fue error del evaluador? 50%. ¿Fue error de no maquillarlo? 50%. De alguna manera. ¿Por qué? Porque no está esa lesión. Entonces, se estás imaginando todo, mejor siéntalo. Mejor siéntalo, siéntate tú con tu refresco y vamos a platicar del escenario y vamos a imaginarnos que lo estás atendiendo. Entonces, pero el escenario está diseñado para que se practique en él. Y la otra cosa es que casi siempre no solo se va a trabajar habilidad, también se va a trabajar trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva y afectiva con tus compañeros, con el estudiante. Y el escenario se presta para evaluar también esa parte emotiva del paciente, esa parte de trabajo psicológico con el paciente. No me refiero a que tienes que ser un psicólogo, todos trabajamos esa parte empática con el paciente. Se presta. Puede ser un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque pudiese, si no está bien establecido, ser apreciación, ¿no? Pero si está bien establecido, ya sabes qué se espera o qué frases no corresponden o no deberíamos de decir, y eso sí está muy bien escrito. O incluso notificar la muerte. ¿Cuántos de ustedes en su entrenamiento practican con su estudiante, paramédico, técnico, etcétera, para notificar la muerte de un paciente? ¿Lo han hecho? No lo sé, no quiero decir que no lo hagan, pero muy pocos centros, o al menos ahorita no se me algunos, solo que me haya dicho, yo lo hago, Amanda, yo practico, donde notificas la muerte. Tienes que, llegas un paciente que ya no tiene datos de vida y tú tienes que informarle a los familiares que el paciente ha fallecido. Y no me van a dejar mentir, cuando llega ese evento, ¿qué pasa muchas veces? Novatean al novato.
porque lo dejan solito dentro del lugar y cuando se dan cuenta los expertos, digo, los expertos que tienen experiencia, los que tienen más tiempo trabajando, se esfuman. Y el pobre novato está ahí rezándole en lo que sea que quieran, si es que quieren algo, intentando encontrar las palabras correctas. Porque una cosa es leer lo que el manual dice que tienes que decir y otra cosa es mirar a una persona a los ojos y decirle que su papá o mamá, hijo, hija, lo que sea de la persona ha fallecido. No es lo mismo y ustedes no me van a dejar mentir, ¿sí? Entonces, esto pudiese darle ciertas herramientas. Nunca se va a comparar con la realidad, pero le puede ayudar mucho al estudiante a enfrentar esa situación. Entonces, por favor, cuando escriban un escenario, que pueden tomar escenarios de la vida real, maravilloso. ¿Por qué? Porque muchas veces conoces el desenlace. Entonces, puedes comunicarte con el doctor que recibió al paciente, con el especialista que le terminó de brindar la atención definitiva y saber el desenlace de su paciente, ¿sí? Y si tienes esa comunicación con el médico es maravilloso porque comprendes cómo las intervenciones fueron efectivas o no. Aunque a veces, bueno, no depende mucho de la atención recibida, a veces el paciente ya lamentablemente sabemos que va a fallecer, pero bueno, eso no depende de mí. Yo le sigo brindando la atención hasta que llega al hospital y en el hospital el médico continúa con lo que se pueda hacer con el paciente. Entonces, aquí es donde tú analizas ese escenario, lo puedes plantear, lo puedes escribir, hay que crear un formato que sea amigable con el evaluador. Porque de repente pones el despacho del despachador o la información del despacho, perdón, en la parte posterior y los signos vitales enfrente. Cuando es una evaluación secundaria o que posteriormente se va a realizar, no es que llegues y tomes signos vitales inicialmente. Aún sea un paciente clínico que, digamos, forma como dentro de los aspectos importantes a evaluar, nunca llegas y le pones el estigma al paciente y luego tomas la atención arterial sin presentarte, sin la información de despacho, sin tu impresión general o inicial, sin el ABC. Siempre llegas y primero tienes el ABC. Bueno, en teoría, o eso es lo que se supone tenemos que hacer. Entonces, hay que tener que tenga congruencia con lo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Obvio que si es prehospitalario, pues toda la cuestión que se pudiese ver involucrada. No le vamos a poner radiografías a un escenario prehospitalario, porque pues, al menos que haya un médico y tal vez un médico especialista, alguien de imagenología, y para qué, la verdad es que pues sí está cerrado, pero no lo va a poder atender hasta que llegue al hospital, y no. Un ultrasonido, bueno, sí es viable. Hay sistemas de emergencias que tienen ultrasonidos portátiles y que saben transmitir esa información, la telemedicina es viable. O sea, aquí la cuestión es identificar qué le va a poner a su escenario y no se pierda, o sea, no empiece a divagar y luego termina con 10 hojas del escenario, ¿sí? Porque ya se salió del contexto o incluso no va a durar los 10 minutos que usted puso. Y casi siempre ponemos de 10 a 20 minutos o a veces hasta 30, dependiendo de a dónde está dirigido. Si es tal vez un lugar donde 60 minutos se tardas en llegar al hospital, la realidad es que no simula 60 minutos, eso es muy desgastante para todos, pero le pones tal vez 20 o 30 y vas viendo las intervenciones, sobre todo si es un cuidado crítico, si es un paramédico entrenado para cuidados críticos, donde va asistiendo vía aérea avanzada, ventilador, monitor cardíaco y va a una bomba de infusión, va haciendo intervenciones avanzadas, es viable, sí, es viable, pero hay que tener muy bien establecido qué se espera del estudiante. No lo reprobé porque no identificó que era lupus. Hecho real. A uno de mis compañeros lo reprobaron porque no identificó que era lupus en la ambulancia. ¿Lupus? ¿En la ambulancia? ¿De verdad? ¿Lupus? Yo dije, bueno, son cosas que suceden en la realidad de las simulaciones. Si me das con la siguiente, Juanito. Y llegamos a un aspecto importante que es el debriefing. Y el debriefing, vaya que el debriefing, en verdad, a mí creo que es una de las cosas que más me gusta, porque ¿se acuerdan que les hablaba sobre la fase de que el estudiante tiene que ser responsable de su aprendizaje? Si el estudiante no se hace responsable de su aprendizaje, no hay poder humano que vaya a hacer que alcance el conocimiento. Lo siento, pero es una realidad. Y el estudiante tiene que reconocer qué fue lo que hizo correctamente y qué fue lo que no hizo correctamente. Y si es posible, si le es posible,
llevar una bitácora de sus avances. No necesariamente una bitácora, un reporte, un escrito, y puede sernos algo muy formal, pero sí de tal forma que sepa, en este punto logré poner el torniquete en 10 minutos. Y a las 2 semanas de práctica de entrenamiento lo logré poner en 3 minutos. Entonces ya veo mi avance. Identifiqué que cuando lo hice la primera vez, lo tenía guardado de una forma incorrecta y cuando intenté abrir el velcro se me pegó, los guantes, etcétera. Entonces ya identificó qué le causó el conflicto la primera vez que lo puso a los 10 minutos y luego va avanzando y va perfeccionando esa técnica. Básicamente nos reunimos posteriormente. Se recomienda que se saque al estudiante del espacio físico en el que se desarrolló la simulación. ¿Qué significa esto? Que no te quedes dentro de, o no dentro necesariamente, sino en el lugar en donde se llevó el escenario, sino que si es viable, te sientes incluso con el estudiante o con los estudiantes y platiquen y dialoguen sobre el ejercicio. Si hubo una videograbación, este es el momento ideal para verlo. No necesariamente tenemos que ver toda la videograbación de los 20, 10, 15 minutos que se llevó la simulación. Puede ser que sean todos específicos, o sea, desde lo más correcto que se hizo hasta lo que no fue ideal en la atención del paciente. Y entonces, basado en eso, por supuesto, el alumno se va contento porque hizo algo muy bonito, algo muy bien, pero tiene que entender que hizo algo que no fue correcto y que pudo haber sido perjudicial para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, e incluso, si el escenario está diseñado para que el paciente fallezca, muera en la simulación, tenemos que llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que entender que a pesar de sus buenas intervenciones, el escenario estaba puesto para que el paciente falleciera y pudiese informar a sus familiares o pudiera ver la comunicación con su equipo de trabajo, evaluar la parte de cómo reaccionó él emocionalmente ante el fallecimiento de su paciente, no sé, dependiendo de qué se esté evaluando, ¿sí? O que lo que se esté analizando. Entonces, ¿por qué? Porque si no se puede ir con la idea de que todo lo que él hizo estuvo mal, todo, así, por eso se me murió y vas a tener un estudiante que renunció a la carrera porque resulta ser que pensó que se murió por todo lo que hizo. Y aquí seguro algunos de mis compañeros dirán, ay, es una frase muy común que le gusta a algunos de mis amigos, ya no los hacen como antes. Es una realidad que la juventud o los jóvenes de hoy, no es que yo me considere vieja, pero es muy diferente tener 18 años a tener casi 29 o 30 años, ¿sí? Muy diferente el cómo piensas cuando tienes 17, 18, 19 a casi 30. No importa, el punto es que los muy jóvenes, sí, pues están ahorita metidos con el teléfono, con TikTok y con todas las cosas que se te puedan ocurrir. Entonces, el pensamiento es diferente a como éramos hace unos años. No significa que seamos mejores o peores, no, solamente somos diferentes, eso, o es diferente nuestro pensamiento. Entonces, por eso, de repente, ellos comentan, es que ya no los hacen como antes. Y otra cosa es que ya no hay esa como necesidad o los estudiantes ya no lo ven como necesidad de hacer reverencia al instructor. Y eso es una realidad. Yo lo veo con los chavos y digo, los chavos ya no son, ya no es el doctor o el paramédico, el instructor, Dios todopoderoso, sino lo es. ¿Y qué le gusta al chavo? Que aprender. Si el instructor es muy buen instructor, pero es una persona con un mal carácter, no les cae bien. No importa que sea buen instructor. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo con miedo, con temor de qué me va a decir, ahora me va a regañar por esto, ahora me va a gritar por aquello. Y entonces, en lugar de aprender, están temerosos. Por eso la simulación, lo que decía hace rato, se puede cometer errores y por eso existe el debriefing, para que él después analice sus intervenciones, todo lo que hizo, ¿sí? Y si es viable, se observe en una videograbación. Y después pueda tomar notas. Eso es importante. Y la otra cosa importante es que usted no es el actor. Entonces tiene que soltar el micrófono y darlo a sus estudiantes. Porque si se pudo que los estudiantes estuvieran observando la simulación. Por ejemplo, seamos realistas, cuando estamos trabajando con un grupo de 30 estudiantes, por ejemplo, y de repente solo estamos un instructor. Eso pasa y es una realidad. Y entonces estamos 30 estudiantes y no los 30 están atendiendo al paciente. Entran 2 o 3, 4, a veces 6, dependiendo del ejercicio, y el resto observa, igual que usted.
¿sí? Está observando, está escuchando. Entonces, ellos deben de proveer retroalimentación a sus compañeros. Ojo, aquí es importante decirles lo que aquí pasó, aquí se queda. ¿Qué significa? Y eso es algo que lo aprendí después y sinceramente yo cometía el error de no juzgar, pero sí de evidenciar cuando alguien se había equivocado, ¿sí? Y me causaba mucho conflicto, sinceramente, a mí me causa y me sigue causando conflicto y muchas veces tengo que pensar, no, Amanda, tranquila, estamos simulando, estamos aquí entre cuates, casi, casi, y estamos aprendiendo todo, ¿sí? Pero bueno, es una realidad, que no podemos salir y empezar a decir, ay, esa Amanda no aspiró al paciente en tiempo y forma y se le broncoaspiró y le cayó un paro y por su culpa y que se queda aquí, dentro del salón, dentro del espacio de simulación, lo que usted quiera. Y hay que tener formas. No le puedo decir, ay, que ya saben, ¿por qué hiciste esto? ¿Eres un grandísimo? No. ¿Por qué? Porque se vuelve personal. Y entonces dejo de ser objetivo, dejo de analizar mis actuar y me enfoco a que Juanito me dijo que soy mala. Entonces, no. Procure buscar las palabras idóneas yo pude observar que realizaste esta intervención. ¿Por qué realizaste esa intervención? Porque es importante preguntar qué lo llevó a tomar esa decisión. Y eso es una cosa que nos ha pasado a todos. De repente juzgamos una imagen, una fotografía, pero no sabemos lo que hubo atrás de esa fotografía. Solamente ves una fotografía y entonces hacemos pedazos a la persona que está en la fotografía. Pero no viste que hubo un evento que condujo a que en el momento menos ideal o correcto, el periodista tomó la foto, o el chismoso, o quien sea que tomó la fotografía. Entonces, y eso pasa. Por eso es importante siempre preguntar qué te llevó a tomar esa decisión, ¿sí? Y ver qué es lo que estaba pensando el estudiante cuando hizo su intervención clínica y sus compañeros es exactamente lo mismo, ¿sí? Y la inteligencia emocional aquí es bien importante, porque si tú provees un buen debriefing o proveemos un buen debriefing, pero el estudiante tiene una inteligencia emocional nula o baja, con lo mínimo que tú le digas se va a ofender, se va a enojar, se va a herir y los egos salen volando por ahí. Y es muy común, sobre todo en posgrado. Pregrado es poco común porque son niños que están aprendiendo. Digo niños en el concepto de que están en proceso de formación. Cuando son posgrados, más difícil. Y seamos realistas. No lo digo para ofender o no es mi intención nunca agredir a nadie. Es una realidad. Muchas veces algunos profesionales de la salud, no todos, no generalizo, tienen el ego muy alto. Y de repente cuando cometen un error y se les manifiesta, ¡auch! Entonces, por eso siempre es, aquí nos vamos a enfocar al hecho, a la acción, no a la persona, ¿sí? No a la persona, no es contra Amanda, es contra la acción que ella realizó en el momento que hizo la simulación, en el momento que atendió a su paciente, ¿de acuerdo? Entonces, y siempre es cuestionando sus decisiones del por qué analizó o actuó de esa forma, para que ella pueda analizarlo, para que ella se haga consciente de qué fue lo que hizo correcto y qué fue lo que tiene que perfeccionar, ¿sí? Porque al final del día es eso, y es mejorar con la práctica, no se trata de herir al estudiante para que luego ya no regrese a la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, si me ayudas con la siguiente, Juanito, por favor. Y eso es de las cosas más importantes que les puedo decir, es el molage. Y es una realidad, chicos. Si no maquillas al paciente, si no lo preparas, si no ambientas el lugar e incluso los olores. Hay muchos centros de entrenamiento que tienen diferentes técnicas, formas, que improvisan y en verdad por eso los admiro. Y no puse a la escuela peruana porque me invitaran ellos, yo había dado yo este taller y la verdad es que yo ya había visto sus videos y realmente me gustaba sus simulaciones que hacen, no me gustan sus simulaciones que hacen en sus cursos. Entonces, y hace rato contaba con Juanito sobre que lo hacen con cosas que tienes luego en casa, en tu hogar, que no necesariamente saliste a comprarlo. Pero bueno, también puedes ir a estas tiendas donde venden ¿cómo se llama esto? Los disfraces para Halloween y esas cosas, y puedes preparar la sangre con este polvito rojo que es de sabor jamaico, fresa,
y luego le pones algo para que se vuelva más consistente y tenga el aspecto de la sangre. Bueno, hay diferentes formas de hacer moulage y hay diferentes personas que dan talleres. Gratis, cobran, sí, era algo que les decía hace rato. Dentro de las, no voy a mencionar nombres porque esos a nombre de instituciones educativas al prestigio, que no me quiero meter en un conflicto de interés, entonces, o algún problema que luego digan, ay, te mencionó Amanda en su ponencia, ¿y por qué? Y, ay, qué flojera, la verdad. Entonces, pero hay dos certificaciones básicamente, no les va a costar mucho trabajo investigar cómo se llaman. Hay dos certificaciones que son las más importantes cuando estás haciendo simulación, pero oscilan entre los 60,000 y 100,000 pesos, dependiendo del lugar donde lo vayas a tomar. Entre 30,000 a 60,000 pesos, los más baratos que he visto, y que dan una certificación, por así decirlo. Y bueno, tienen diferentes niveles, de acuerdo no a tu persona, sino al primer curso que estás tomando, etcétera. Pero hay talleres, hay seminarios, hay webinars, hay congresos, y luego resulta ser que están los que venden, los vendedores, válgame, se me fue el nombre, los que venden los simuladores y que luego, en un intento de venderte, por supuesto, te dicen, no, pues es que vamos a dar un congreso y usted puede ir y va a estar, yo qué sé, no sé, voy a usar el nombre de una persona porque estoy segura que no se va a quejar, del doctor Moisés, que la verdad es que es muy bueno, explicando la parte de simulación, o el doctor Jaime, que está en Ecuador, y que es un experto en simulación y les va a dar un taller de cómo hacer un debriefing, o cómo crear un escenario, o cómo crear un centro de simulación, o cómo hacer un moulage, y que son gratis, ¿sí? Y yo siempre les digo, miren, si el de ventas viene y me dice que es gratis, yo voy. Entonces, y no necesariamente le vas a tener que comprar algo. Ojalá no me escuchen porque luego ya no me van a invitar. Pero es una realidad, o sea, tú puedes ir y aprender qué es lo que están haciendo. Y la otra cosa es el par que tienes al lado. Entonces, de repente tenemos, no sé, como esa dificultad para preguntarle a mi competencia o a mi centro de competencia qué está haciendo. Y no están cerrados, a veces sí, a veces no. No están cerrados a que te compartan. Por supuesto que no te van a dar los secretos de la caja de Pandora, pero tal vez te den algunos tips, algunas herramientas que te puedan ayudar para que tú puedas desarrollar esa simulación. Y nótese que si observan, hay un tubito que sale de un contenedor en donde se puede ver cómo el paciente está sangrando, obviamente, y que si no se coloca un torniquete, no sé si se alcanzan a ver, pero esa naranja es un torniquete, no se va a controlar el sangrado del paciente, ¿sí? Y el actor es sumamente importante, ¿sí? Vean sus facciones, si ven un poquito sus facciones se van a dar cuenta cómo él está simulando un dolor, una molestia, y no está como de, ay, sí, me amputé. Así como, sí, sinceramente yo no he conocido hasta ahorita un paciente que diga, ay, sí, pues me amputé el dedo, ¿eh? Y bien cómodo y tranquilo, como si eso fuera algo más normal o común, no sé. Si me ayudas con las siguientes, cuento. Y vamos a ver ahorita algunas imágenes y videos. Por ejemplo, este centro de entrenamiento que está en México, me encanta porque ese es un simulador. El simulador no traía la lesión en la cara. Ellos la maquillaron, se la pusieron, la construyeron, ¿sí? Vean esa fractura, esa lesión en la extremidad inferior, en donde se ve una lesión expuesta, se ve un sangrado, se ve como si la piel y el tejido estuviera expuesto, y parece ser que también se expone el tejido óseo. Entonces, y ves cómo le pusieron un torniquete, se cortó el pantalón para que se pudiera apreciar, y entonces dejamos de caer en lo de simular la simulación. Y el paramédico, el instructor, el facilitador ahí no tuvo que decirle, ahora vamos a simular que está sangrando. Y usted, imagínense que ve un hueso. No, no, no. Ahí está el hueso, ahí está la lesión, ahí está el sangrado. Hay que controlar ese sangrado. Ahí está el trauma facial. Entonces hay que manejar la vía aérea avanzada de su paciente, porque si se broncoaspira o si sigue sangrando, se va a broncoaspirar. Entonces, tubo para el paciente o lo que sea que se vaya a hacer de intervención, ¿no? Ya no se lo está imaginando, está maquillado, está en la realidad, se está viendo en vivo y en directo, y eso lo hace pues muy realista la simulación. Podemos apreciar en la siguiente imagen, si no me equivoco, está algunos de Angie. En la siguiente diapositiva, Juanito, si me ayudas, por favor. Y Angie, por si no lo saben, es de Ecuador. Y me encantó algunas de sus lesiones.
si pueden observar, se puede ver cómo está la lesión donde está empaquetando, ¿sí? No estoy segura, pero me parece que lo hizo con resistol. Entonces, el resistol blanco, no sé cómo se llama en su país, ese pegamento blanco, sí, líquido, y entonces se seca, y incluso para las quemaduras es muy bueno. Y puedes empaquetar una lesión. No tuvo un simulador, es un paciente estandarizado, es una persona que se prestó para ser actor y que al no tener un simulador de empaquetamiento de heridas, maquilló al paciente, le dio esa estructura y empezó a empaquetar la lesión del paciente. Entonces, ¿puede hacer simulaciones sin tener un simulador de 3 millones de pesos? Sí se puede, claro que se puede, pero ¿de qué va a depender? De que el instructor esté abierto, uno; dos, la institución esté alineada con el instructor; y tres, el estudiante entienda que es su responsabilidad aprender. Sí, no caemos en el error de que, pues ahora el estudiante de la clase, que es algo muy común que está pasando, porque invertir el aula no es igual a que él prepara una presentación, se para y da la clase, cuando el estudiante no está preparado para dar una clase. Entonces, y eso está pasando lamentablemente muy frecuentemente, porque él no es un facilitador. Él en su buen entender hizo una presentación y en su buen entender explica un tema, pero no lo puedes dejar solo al 100% al chico para que dé la clase. Entonces es donde podemos ver cómo con los recursos que tienes en casa y con las limitaciones que a veces tenemos económicas, de infraestructura, etcétera, podemos hacer buenas simulaciones. Si me ves con la siguiente, Juanito, que creo que es de la Secretaría de Marina, y, no, ya no está, perdón. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir básicamente? Dentro de las cosas más importantes de las simulaciones, va a garantizar la seguridad de su paciente y la de su estudiante. Porque si el estudiante se equivoca sobre un paciente, o si el profesional de salud se equivoca sobre un paciente, está siendo negligente. En el mejor de los casos, pasa lo que a veces pasa, que lo enterramos y nadie dice nada. Y es juzgado y crucificado el profesional de la salud que se atreve a mencionar que el actuar de su compañero condujo a la muerte de su paciente, porque es un soplón. Y uy, no les puedo decir, y no me van a dejar mentir, que es como mal visto, así como de, uy, te pueden hacer pedazos la vida si tú se te ocurre siquiera mencionar que la intervención de un compañero inadecuada, condujo a la muerte de un paciente. O se guardan el secreto, pasan un fármaco que no debían, no traen el medicamento para contrarrestar el efecto, llegan al hospital y mira, tú y yo calladitos y el paciente se está muriendo y el médico no sabe ni por dónde porque nunca se le informó que se le pasó un fármaco, ¿sí? O paralizan y sedan al paciente y jamás lo lograron intubar y se les fue. Y entonces, y todos empezamos a enterrar, y ahí es donde yo les pregunto, ¿para qué estudió usted? Porque si no tiene ética profesional, no se trata de ser un soplón, no se trata de evidenciar a un compañero con la intención de herir o lastimar. Es muy diferente a cuando tú estás constantemente observando a alguien para ver cuándo se va a equivocar y ir corriendo a decirle al jefe, ay, Amanda hizo esto y está mal, y regáñela, como niño chiquito de secundaria. No. Se trata de identificar cuando estamos cometiendo un error y corregirlo. Las personas inteligentes constantemente están evaluando qué están haciendo bien y qué no están haciendo bien. No se puede mejorar si no se evalúa. Lo siento, pero es una realidad. Todos los días habemos personas muy locas que todos los días pensamos en qué fue lo que hoy hice que no fue correcto. Desde escribir un mensaje, un simple texto a alguien que tal vez me agarró mis 5 minutos de los malos del día y le dije, ay, ¿qué quieres? ¿No? Así como de, ¿por qué me buscas o por qué me molestas? Yo creo. O hoy hice esto muy bien, ¿no? Esta intervención, igual en el servicio, y no necesariamente tiene que ser con el jefe. Cuando termine su servicio con su par, ¿cómo me viste? De acuerdo a tu apreciación, ¿qué crees que hice bien? ¿Qué crees que debo de corregir o modificar? ¿Qué crees que no debo de repetir? Y entonces, pues sencillamente cambiar esa situación, ¿sí? O sea, buscar siempre idear o hacer algo mejor. Eso depende de usted. Y tiene que tener o desarrollar la inteligencia emocional. No se lo tome personal. A veces es muy difícil, se lo digo desde mi perspectiva personal, desde
desde mi posición personal. A veces es muy difícil cuando alguien intenta menospreciar tu trabajo o tu persona o a tu individuo, etcétera, y que luego además se atreven a hablar de ti o expresar o manifestar algo de lo que ni hasta se atreven a decir, a mí no me consta, pero yo escuché, y dices, pues si no te consta, ¿por qué lo repites? Pero hay que intentar siempre ser más inteligente. Yo siempre se lo digo a mi sobrinita, sé más inteligente que la otra persona, y el ser más inteligente es igual a pensar, a analizar tu actuar, porque si te dejas llevar por tus emociones, lo vas a terminar golpeando o actuando de una forma imprudente, y el único que va a quedar mal es usted, ¿sí? Le va a dar la razón. Entonces, abra su mente, permítase recibir retroalimentación, piense si lo que le está diciendo puede tener bases, ¿sí? A veces alguien viene y te dice, no me gusta tu saco gris, pues qué pena, pero a mí sí, ¿no? Entonces es como de, ni modo, a mí sí me gusta y yo me lo voy a seguir poniendo. Entonces, no pasa nada. Pero si alguien viene y te dice, no me gusta la forma en la que hablas a paciente porque eres brusca y a veces sin querer llegas a ser grosera, pues piensa si realmente es así. Piensa, analiza lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, y piensa si lo tienes que cambiar, ¿sí? No necesariamente significa que tenga verdad. Y puedes ir a preguntarle a otro par, oye, Juanito, tú que hemos cubierto juntos, ¿te parece que he sido grosera con los pacientes cuando los estoy atendiendo? Y ahí podrás, o tal vez ese día tuviste un mal día sencillamente y también le puedes decir, ¿sabes qué? Pues se me complicó y lo sé, hoy no fue mi mejor día. Pero eso va a depender mucho de nosotros. No es fácil, no lo es, se lo juro que no. Mantener la calma cuando alguien está retroalimentándonos y a veces no logra hacerlo de la forma correcta, no siempre es fácil, pero bueno, intente encontrar la manera, y sobre todo si es facilitador, si es instructor, porque si usted pierde el control que le pide a sus estudiantes, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme, espero que haya sido productiva la charla. No soy una experta en simulación, no soy experta en nada de hecho, pero hay muchos compañeros que suben artículos, a veces están en inglés, pero bueno, o en francés, pero son muy buenos. La verdad es que si incluso no son tan difíciles, porque si los lees, como tienen mucha clínica, y la clínica con el español e inglés a veces no es tan diferente, sí se pueden entender fácilmente. Y vas a ver estadísticas, evidencia que demuestra que sí funciona. Entonces, yo siempre digo, si al necio le muestras evidencia, le muestras estadísticas, le muestras investigaciones, artículos, y sigue siendo necio, pues ahí yo no te puedo ayudar, ni Dios, creo que ni a Buda, Alá, en lo que ustedes crean, la nada, el universo, lo va a poder ayudar, pero por lo menos inténtelo igual y logra cambiar esa perspectiva de su jefe, de su instructor, de su facilitador. Y es otra cosa importante antes de cerrar. De repente pasa que el profesor o el facilitador está renuente. ¿Sabe a quién tiene que convencer? Al estudiante. Si usted, imagínese, tiene 10 profesores y tiene 10 grupos de 30 estudiantes, júntelos, convenza a 300 personas, convenza a 300 personas que la simulación funciona y mándelo sobre esos 10. Sin ser incisivo o molesto, es una realidad, funciona. Porque el chavo le dice a su profesor, profe, quiero al centro de simulación a practicar parto. Y aunque el profe no quiera y tenga miedo y lo que sea, ante la presión de 300 estudiantes, ¿qué va a terminar haciendo? Va a terminar yendo al centro de simulación. Y por supuesto, va a haber alguien que le ayudará ahí en su centro de simulación. Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo. En verdad, muchísimas gracias por permitirme hablar el día de hoy aquí con todos estos, ¿no? Desde donde sea que nos sigan, es un placer poder ser parte de esto. Muchas gracias, Juanito. Gracias, Amanda. Bueno, para todos los que están viendo esta transmisión, esto fue PP Live. Bienvenidos, todos los jueves tenemos conferencias muy importantes y muy buenas como esta. Espero verlos en una próxima conferencia. Bien, agradecemos todos los comentarios que nos están dejando aquí en la bandeja. Muchas gracias a todos. Eso fue todo. Gracias. Nos vemos, Amanda. Muchas gracias. Unas palabras finales, por favor. Pues yo solo les puedo decir es que la simulación no la
el simulador, la hace la persona que guía la simulación. Tiene que soltar el micrófono. Usted ya no va a ser el actor en la situación, va a ser el estudiante. Déjelo cometer errores. No pasa nada si se equivoca, porque es una simulación. Entonces, lo más que puede pasar es que reiniciemos todo, apaguemos el simulador y volvamos a comenzar. Entonces, o bueno, le digamos al paciente, va de nuevo, y ya, ¿sí? No va a pasar nada, no, nadie se va a morir. A diferencia de si lo hacemos en la ambulancia, donde si haces una mala intervención, ahí sí puede pasar, pues que de repente el paciente se ve afectado por eso. Y muchas gracias por su tiempo y bueno, por ahí andamos por cualquier cosa que usted necesite. Gracias por todo, Juanito. Gracias una vez más. Muchas gracias a todos. Un fuerte saludo para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima. Chao.